Bueno, pues si no hay preguntas, os comparto pantalla. Bueno, como os comentaba, hoy vemos lo que es una introducción a lo que es el acoplamiento entre bobinas, y también veremos lo que es la idea de transformador, el modelo de transformador ideal y el modelo de transformador perfecto, que me dará pues unas herramientas matemáticas pues para abordar pues esa serie de ejercicios que tenéis planteados. Me preguntan a ver si voy a grabar la clase. Sí, estoy grabando la clase y os la publicaré durante el día de hoy. Y gracias por recordarlo porque es fácil ponerse y olvidarse. Vale, bueno, la idea es del acoplamiento de bobinas la siguiente. Aquí en esta diapositiva, donde vemos dos circuitos de dos mallas, uno con una bobina y otro con una segunda bobina. Por una me pasa una corriente I1 y por el otro me pasa una corriente, vamos a decirle I2. Si esas bobinas están próximas físicamente una de la otra, pues por efecto del campo magnético que se crea, el campo magnético que sea fluctuante, puesto que la corriente que estamos poniendo aquí, 1 de T y 2 de T, vamos a decir que están operando en alternas, si no, no me funciona una inducción. Es decir, yo voy a tener una inducción de corriente de un circuito que vamos a poder llamar como primario. Vamos a tener una inducción de corriente en lo que es el circuito secundario, si y solo si estoy operando en corriente alterna. Si estoy en corriente continua, no hay manera de inducir nada, por muy próximos o muy entrelazadas que estén las bobinas en cuestión. Pues la idea es eso, tenemos dos bobinas físicamente próximas, por el cual, al menos por una, pasa una corriente alterna, o estamos induciendo una corriente alterna en una de ellas, y por acoplamiento magnético, por el hecho de que esta bobina L1 me va a crear un campo magnético a su alrededor que también va a variar en el tiempo, yo tendré que la bobina secundaria, al observar o al experimentar ese campo magnético variable, pues va a crear una diferencia de potencial. Se creará una diferencia de potencial y también se creará una corriente, también fluctuante. Y lo mismo, es decir, si a la vez estuviésemos activando algún tipo de corriente en ese circuito secundario, también induciría uno en el primario. Normalmente cuando hablemos del transformador hablaremos del primario y del secundario, identificando al primario al que estamos activando o excitando mediante una tensión alterna, y al secundario como uno pasivo en el cual se crea una diferencia potencial por esa inducción. Pero no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo tener dos fuentes o dos activaciones en los dos bobinas a la vez, y eso creará una correlación entre ambos no trivial, o al menos no tan
sencilla como el hecho de solamente tener una bobina o una malla independiente. Utilizaremos lo que es, o hablaremos de lo que se conoce como la inducción mutua, ¿no? Que es esta M mayúscula. La inducción mutua tiene unidades de inductancia, se miden en henrios. Y es la que me mide el acoplamiento entre las dos bobinas. Si V1 es la caída de tensión en la bobina 1 y que en caso de que estuviese esta bobina aislada, V1 es proporcional a la derivada de I1 respecto de T, donde la constante de proporcionalidad es igual a la autoinductancia de la bobina, la L1. Si bien tenemos esa expresión de un solo componente, V1 igual a L1 por derivada de I1 respecto de T, la presencia de una segunda bobina próxima por la cual le pase una corriente I2 hará que yo tenga que añadir una diferencia de potencial adicional a esa que yo tenga debido a I1. Yo tendré un término añadido más m en función de la derivada temporal de I2. Lo mismo para V2 respecto a I1. Es decir, y con el mismo coeficiente m mayúscula. Por lo tanto, estas dos ecuaciones diferenciales son las básicas para entender la influencia entre dos bobinas. La presencia de una corriente alterna en el segundo bobinado, ¿no? en el otro bobinado, induce una diferencia de tensión, que lo añado, ¿no? Lo sumo, que es esta m derivada, m por la derivada de la corriente del otro bobinado, ya sea I2 o ya sea I1, si estoy hablando de V2. Okay, ¿cuál es este valor de m mayúscula? Hemos dicho que es le llamamos inducción mutua, tiene unidades igual que las L de henrios y lo podemos expresar como K veces la raíz cuadrada del producto de L1 por L2, donde K se le llama coeficiente de acoplamiento, es igual o inferior a 1. Dependiendo de cuán eficientemente se han acercado y se han acoplado estas dos bobinas. Una vez en esta transparencia mostramos las ecuaciones diferenciales. De todas formas, a mí, sobre todo en esta asignatura, no me interesa o no voy a estar interesado en obtener expresiones matemáticas de transitorios, sino que ya me voy directamente al estacionario. ¿Qué pasa cuando I1 de t e I2 de t pues son señales senoidales, porque nos centramos sobre todo en generación y transmisión de energía eléctrica que utiliza este tipo de oscilaciones temporales, señales senoidales. Y por otra parte, vamos a suponer que ha pasado el suficiente tiempo desde que se ha activado se han activado esas corrientes como para haber llegado a un estacionario. No estoy interesado en el tránsito. Por lo tanto, no voy a estar interesado en resolver de forma exacta el sistema de ecuaciones diferenciales que me daría tanto la solución estacionaria como la transitoria. Yo el transitorio no voy a estar interesado. Sí puede ser interesante en determinadas situaciones, ¿no? Y en eléctrica también, donde, por ejemplo, se ha de activar un motor o se ha de activar una determinada línea de tensión y queremos saber la sobretensión que eso va a suponer.
Pero bueno, en esta asignatura todo lo vamos a hacer en el estacionario, ¿no? Cuando ya hemos llegado a un régimen permanente senoidal. De todas formas, eso no quita que tengamos en cuenta que si quisiera conocer las variaciones justo en la transición, es decir, cuando, por ejemplo, justo acabo de conectar la entrada V1, por ejemplo, la tensión que yo tengo aquí a la entrada, ¿vale? Ahí está I1, y justo la acabé de activar, ¿cómo va a evolucionar eso? Si lo quisiera saber, tendría que irme o a una simulación SPICE o resolver este sistema de ecuaciones. Por tanto, me voy ya a buscar la solución estacionaria y para eso me voy al espacio fasorial. Espacio fasorial, ¿no? En donde vamos a tener, en este caso la bobina se me habrá convertido pues eso, en una impedancia inductiva con un valor, pues vamos a poner aquí JX1. Ya sabemos que este JX1, este X1, este X sub 1, que es la reactancia de la bobina, es igual a L1 por omega. ¿Vale? L1 por omega será mi reactancia de esa bobina. Y toda la impedancia inductiva es puramente imaginaria. Por otra parte, tenemos la otra bobina, J omega L2, ¿no? Que en la transparencia la llamo JX2. Esta X2 no es más que la reactancia de la segunda bobina. Por otro lado, hemos visto la M mayúscula esa, ¿no? Esa M mayúscula que hemos dicho que era k veces raíz cuadrada de L1 por L2, que llamamos la inducción mutua. Pues hablaremos de la reactancia de la inducción mutua, X sub M, que será M omega. Igual que L1 omega es la reactancia X1, L2 omega es la reactancia X2, pues X sub M será M mayúscula, ¿no? Esta M mayúscula, por la omega. La omega es, recordad, la frecuencia angular de oscilación de nuestro campo en alterno. Entonces, pi por F. F será normalmente 50 en Europa, 60 en Estados Unidos, hercios de frecuencia de oscilación. Por lo tanto, aquí que pongo esta JX1 y JX2 tiene este significado. Y luego la XM tiene ese significado de reactancia mutua. Luego, vamos a ver, dos bobinas las podemos aproximar físicamente y entrelazar básicamente de dos formas distintas, dependiendo de cómo estén orientadas la rotación de las espiras una respecto a la otra. Hay dos formas de hilvanarlas. Entonces, a la hora de analizar el sistema, debemos de tener en cuenta cómo tenemos esa hilvanación, cómo tenemos esa estructura física.
Eso matemáticamente lo vamos a representar mediante, o a nivel circuital, lo vamos a representar mediante dos puntos. Ahora veremos un poco el significado de esos dos puntos. ¿Qué más tenemos en esta diapositiva? Hemos definido corrientes en alternas, I1 y corriente I2. Y luego tensión V1 y tensión V2, que serían pues esos fasores, ¿no? Los fasores de dos señales oscilantes. Pues habrá un sistema de ecuaciones fasoriales. Recordad, nos vamos al espacio complejo, que relacionarán estas cuatro magnitudes: tensión y corriente en el secundario, V2 y I2, tensión y corriente en el primario, V1 e I. Recordad, le pongo esta barrita, este sombrerito a la señal, a estas variables, para recordar que estos son fasores, ¿no? Tienen módulo y tienen fase. Tienen parte real y tienen parte imaginaria, o pueden tenerlo. Entonces, este acoplamiento entre dos bobinas me va a dar lugar a un sistema de ecuaciones, que es este que muestro aquí, que voy a explicar a continuación. Primero de todo, V1 igual a Jx1 por I1. Olvidaros ahora mismo del XM. Imaginaos que XM es 0, que sería el equivalente a coger el circuito secundario y alejarlo muchísimo. Está muy lejos y por tanto no me afecta. Solo tenemos esta malla, no influenciada por ningún circuito secundario. Imaginemos eso. En esa situación, mi tensión V1, será el resultado de aplicar la ley de Ohm, I por Z, ¿no? En lugar de la R, recordad, ahora la ley de Ohm, en lugar de V igual a I por R, es V igual a I por Z, en donde la impedancia del dispositivo es JX1. Por tanto, V1 es igual a JX1 por I1. ¿Vale? Eso me viene de la ley de Ohm propia de esta malla, debido a la presencia de una corriente alterna y a que esta inductancia pues tiene una determinada inductancia mutua. Vale, se crea una diferencia de potencial debido a esa corriente alterna. I1. Ahora bien, si acercamos el circuito secundario, por el cual circula una corriente alterna también, vamos a llamarla I2, entonces a esa diferencia de potencial, que antes era todo el valor de V1, era esa diferencia de la inductancia mutua, de la inductancia, de la autoinductancia de L1, pues ahora le añadimos un segundo término debido a la tensión que inducirá ese segundo circuito en el primero, y que es proporcional a esta impedancia mutua, ¿no? Que es JX. Por tanto, a ese JX1 y 1 le sumamos JXM y 2. Lo mismo, porque es un sistema puramente simétrico, es decir, aunque yo aquí hable de primario y secundario, entre este circuito y este solo le diferencian los subíndices, ¿no? Aquí les he puesto sub 2 y aquí sub 1, como podía haber puesto sub A y aquí sub B, ¿no? o el nombre que quisieseis darle. Aquí no hay diferencias. Por tanto, llego a la misma o tengo que aplicar exactamente la misma expresión analítica. V2, que es la tensión que tenemos en este segundo circuito, el fasor de la tensión de este segundo circuito, es Jx2 por I2, esto sería puramente la ley de Ohm, y sería la expresión que utilizaríamos en caso de que
circuito 1 estuviese muy lejos. Ahora bien, si el circuito 1 está suficientemente cerca, entonces tenemos que añadir una diferencia de potencial adicional debido a la presencia de este circuito 1. No debido a X1, sino debido a la inductancia mutua XM. Por tanto, sumaremos JXM por I1, ¿no? Que es la corriente del otro. Por tanto, aquí tenemos un sistema de ecuaciones puramente simétrico, ¿no? Uno respecto al, al, al otro circuito. ¿Okay? Y es un sistema de ecuaciones lineal, ¿no? Aunque aquí tengamos números complejos, ¿no? Tenemos la J, no es igual. Aquí es un sistema de ecuaciones puramente lineal. Por tanto, dados, imaginemos que conocemos I1 y I2, dados dos que conozca, pues yo puedo extraer, en este caso mis incógnitas serían V1 o V2. ¿No? Vale. Después está la historia esta de los puntos que os comentaba, que me indicarán cuál es la geometría de acoplamiento entre estas dos formas, de cómo se han hilvanado. Hay dos formas distintas de hilvanar. Y dependiendo de esa geometría, pondremos los puntos en un sitio determinado. El significado es el siguiente. Si mi V1, hablando de la primera ecuación, si mi V1, el más de mi V1, coincide con el punto este, y por otra parte, I2 entra por el punto de la otra bobina, si se dan estas dos condiciones, entonces aquí le voy a poner un signo más. Sin embargo, si por las razones que sea, o V1 no me coincide el más con el punto, o I2 no entra por el punto, sino que en el fondo sale por ese punto, ¿no? Que sería el caso de esta configuración, en donde la corriente del secundario, lo que llamo, ¿no?, este fasor I2, no entra, no lo he definido entrando, sino lo he definido saliendo. En ese caso, tengo que cambiarle el signo a ese valor que estoy sumando, ¿no?, a V1. Simplemente le cambio eso. ¿Vale? Hay un desfase de 180 grados. ¿Ok? Por tanto, el significado de esos puntos es este. Identificar cuál es, o identificar un criterio de signos que me ayude a saber si tengo que sumar o restar una diferencia de tensión debido a la presencia de una segunda bobina por la cual pasa una corriente I2. En el caso de la primera ecuación, V1, el más del V1 me ha coincidido con el punto, podría no coincidir, eso es indiferente, pero me tendré que fijar si coincide o no. En este caso coincide, sí. ¿I2 entra por el punto? No. Pues como hay uno que sí, pero el otro que no, pues resto. Si los dos fuesen que no, entonces sería menos por menos más y pondríamos una suma. Digo eso de menos por menos más como forma mnemotécnica de acordarme. Por tanto, se ha de cumplir, para sumar, se ha de cumplir que el más coincida con el punto y que la corriente I2 que estoy multiplicando aquí entre por el punto. Si una de las dos cosas no se cumple, entonces tengo que restar. Si no se cumple ninguna de las dos cosas, entonces sumo. Bueno, me preguntan
Iván me pregunta, dice, ¿por qué se lo cambia a V1 también? Iván, no entiendo la pregunta. A V1 le sigo sumando la corriente de la autoinductancia del E1 y luego le puedo sumar o restar uh, una, um, una aportación del circuito secundario. Esta aportación, para saber si sumo o resto, me tengo que fijar tengo un criterio de puntos, ¿no? Y me tengo que fijar en los puntos. Si me coincide que I2 entra por el punto y la V1 coincide también con el punto, entonces sumo. Lo mismo para la V2. La V2 lo mismo. La V2, que el más de la V2 coincide con este punto de aquí de la L2, sí. La I1, que es aquella que tendré que multiplicar por JXM, ¿entra por el punto de la otra bobina? Sí. Por lo tanto, sumo. Si la respuesta a ambas preguntas fuesen no, también sumaría. Si la respuesta a ambas preguntas fuesen no, aquí yo tengo el menos coincidiendo con el punto, y la I1 no entra por el punto, sino que sale por el punto de la L1, en ese caso, como no se cumple ninguna de las dos condiciones, pues esa regla mnemotécnica que os comentaba, del menos por menos da más, pues le pongo un más JXMI. Lo mismo para el JXMI. ¿Vale? Como todo, en electrónica lo más complicado que hay, más que las ecuaciones en sí, es entender los criterios de signos que se van imponiendo. ¿Vale? Este es uno nuevo, ¿no? Y debido a esa dualidad o esa forma dual de poder acoplar dos bobinas, ¿no? Lo denotaremos con esos puntitos. ¿Vale? En cualquier caso, lo veremos más claro a medida que vayamos haciendo ejercicios. También ahora, si no recuerdo mal, luego hay, bueno, aquí un ejercicio, luego hay este ejemplo, que es muy complicado, pero si lo entendemos, entenderemos lo que es el criterio de signo. Pero bueno, antes de llegar a ese ejemplo, pues vamos a mirar este circuito de aquí. Este circuito de aquí es donde tenemos una, ¿no? Una fuente de tensión, VA, en alterna, una segunda fuente de tensión, VB, también en alterna. Eso me crea I1 y I2, corrientes también en alterna, por tanto aquí fasores, porque ya estoy operando en el régimen permanente. Y luego tengo una impedancia inductiva ZL1 y una impedancia inductiva ZL2. Por otro lado, tendré una inductancia mutua y por lo tanto una impedancia mutua, ¿no? Que es este JXM. JXM, que como os he comentado antes con lápiz con el boli papel, es esta XM, esta reactancia mutua, es M mayúscula por omega. Donde esta M mayúscula, y aquí habría un fallo porque me falta aquí la omega, esta M mayúscula es K por raíz de L1 por L2, ¿no? Y aquí por el omega, que me falta. Vale, ¿cómo plantearíamos el sistema de ecuaciones que rigen estas dos mallas? Bueno, pues podríamos aplicar, pues eso, una malla. Vamos sumando diferencias de tensión, ¿no? Z1 por I1 más la caída de tensión en ZL2, que serían estos dos sumandos, ZL1 por I1 más la inductancia debida a
al otro, a I2. Le pongo un más porque I2 entra por el punto del secundario y estoy sumando ¿no? Vamos a ver, aplicando mallas, estoy añadiendo esta diferencia de tensión, por lo tanto estoy suponiendo que aquí hay un más y aquí un menos. Estoy yendo en el sentido de las agujas del reloj a la hora de hacer la malla. Menos VA, menos VA que lo pongo ya directamente a la derecha de la ecuación. Esto es aplicar mallas, esto es teoría de circuitos de primero. Lo mismo para el segundo circuito. En este caso, al aplicar la malla, voy a ir en el sentido contrario a las agujas del reloj. I2 por Z2 más I2 por ZL2 más ZM o JXM por I1. JXM por I1. Igual a V sub B. Ok. Más o menos claro. Vamos a ver. Si me quedo aquí con las pantallitas. Si me fijo en el primero, aquí me pone el circuito primario. Vamos a recordar un poco eso de las mallas. Aquí tengo VA, Z1. Aquí tengo ZL1, lo hemos llamado así. Primero vamos a suponer que solamente tenemos esta malla. ¿Okay? ¿Cómo aplicaríamos? Aquí definimos la corriente I1. I1 sombrerito, VA sombrerito. ¿Cómo aplicamos aquí las mallas? Bueno, primero elegimos un sentido de rotación, el que queráis. Lo mejor es en el sentido de la corriente que tenemos, porque así todo será sumar leyes de Ohm y por Z. Recordad que la ley de Ohm me dice que la caída de tensión en un elemento Z es igual a I por Z, en donde la I ha de entrar sí o sí por la pata. Está definida como la corriente que entra por la pata positiva. ¿Vale? Esto es la ley de V igual I por Z, y luego un criterio de signos que me dice que esa V inducida por la I, que entra por un punto, tiene el más justo por donde entra la I. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este señor de aquí tendría una caída de tensión que es I1 por ZL1. Si estuviese aislado. Luego en la transparencia le añadimos un segundo término, pero eso será más adelante. Luego este señor de aquí tiene una caída de tensión con el más a la izquierda igual a I1 Z1. De Z, pues el valor que sea. Y luego VA, pues con esta polaridad ya me lo dice. Me dice que aquí
La VA está definida con una polaridad, con el más aquí, y la referencia negativa aquí. Entonces, parto del punto que sea, por ejemplo, este punto, voy en el sentido de las agujas del reloj hasta volver al mismo punto. O voy en el sentido de la I1 hasta volver al mismo punto. Cuando cruzo un más, sumo. Y si cruzase un menos, resto. Por tanto, tendría I1, Z1, ¿no? Porque cruzo por un más, luego vuelvo a cruzar por un más I1, ZL1, más, en este caso menos, porque cruzo por el cruzo empezando por el lado negativo, ¿no? Por lo tanto, menos VA. Ya vuelvo al mismo punto, por tanto, la suma de estas caídas de tensión debe ser igual a 0. ¿Okay? Y por tanto, tendríamos VA igual a I1 Z1 más I1 ZL1. Vale, en el caso del circuito de la diapositiva, tiene esta pinta. VA es lo mismo, un poquito más complicado, ¿no? Porque aquí en la otra, en este lado, cercano, tenemos una segunda impedancia, una segunda inductancia que inducirá a este señor, le cambiará la caída de tensión, ¿no? Aumentará la caída de tensión en una porción. Esto es Z2 y esto es V2. En este caso, vamos a llamar VL a esto. Como habíamos dicho antes, VL es el resultado, ¿eh? Si llamamos esto I1. VL es el resultado de, por una parte, la autoinductancia de L1, es I1 por ZL1, ¿no? Que es lo mismo que estábamos viendo antes cuando estaba puramente aislado. Pero ahora se le añade, y vamos a poner aquí los puntitos, ¿no? Vamos a definir esto como I2. Ahora le añado JXM, debido a la inductancia mutua entre estos dos, por I2. Ahora VL, la caída de tensión en esta bobina, no es solamente esta contribución debido a la autoinductancia del E1, sino que hay una contribución adicional debido a la inductancia o a la inductancia mutua, perdón, del secundario, y que es este término. Por lo tanto, cogeríamos, si bien antes teníamos I1L1, que esto sería la V sub L, ¿no? La V de L1, ¿vale? Pues ahora la V de L1 es un poquito más grande, por lo tanto aquí le sumaríamos JXM por I2. ¿Ok? Creo que así se queda más claro, ¿eh? Siempre veo estas ecuaciones un poco frío, pero vamos, es aplicar mallas. Aplicas mallas teniendo en cuenta que cuando sumas la tensión en cada una de estas impedancias, debes sumar la componente debida a la autoinductancia más la componente debida a la inductancia mutua, ¿no? Por el hecho de que en el otro haya una corriente I2. Y todo, desde luego, en el espacio fosilial, todo esto son números complejos. Igual que hemos llegado a la conclusión que esta es la ecuación del esa primera malla, pues
por las mismas razones y llegamos a la conclusión de esta segunda ecuación para la segunda malla. Segunda ecuación también con la inductancia mutua, pero ahora bien, ahora aquí todo es I2 menos la inductancia mutua que es I1. Es exactamente igual que lo que teníamos aquí, pero ahora con el circuito secundario. ¿Okay? Y me da un sistema de ecuaciones, ¿no?, con esos 4 parámetros que son tensión, en este caso, tensión VA y VB, y corrientes I1 e I2. Si conocemos el valor del E1 y L2, X sub M pues será este K por raíz del E1 y L2. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? No. Me comentáis que me recordáis que suba las transparencias, ¿no? Y luego os las subiré, ¿no?, junto con el link del vídeo. Bueno, y aquí vemos un ejemplo práctico, ¿no?, que os podríais encontrar en la hoja de ejercicio. Un ejemplo práctico, entonces, en donde me dicen, bueno, tengo dos circuitos con dos bobinas acopladas, me dan esos puntitos que me indican la polaridad, me define una I1 y una I2, y me dan las tensiones con las cuales estamos activando este circuito. 50 voltios por aquí, 50 voltios por J por el otro lado. Este sería ya el fasor de la fuente de tensión alterna y este otro fasor de esta fuente de tensión. Por tanto, aquí todas las fases se referencian a esta primera fuente. Me dan también que el coeficiente de acoplamiento es 0,5, con el cual podemos hacer el cálculo del JXM. En el cual necesitamos L1 y L2. Aquí no tenemos L1 y L2, tenemos X1 y X2. X1 es 4 y X2 es 9. Pero lo podemos fusionar de forma, ¿no?, vamos a decir que XM ¿vale? M omega es lo mismo que K de L1, L2 por omega, ¿no? M omega es esto, es XM. Y luego esta omega la puedo entrar dentro de la raíz cuadrada, elevándola al cuadrado, ¿no? Acá. L1 omega y L2 omega, ¿no? Omega al cuadrado. Esto es X1 y esto es X2. Por tanto, tenemos que XM es igual a K raíz de X1 X2, ¿no?, que es un poco cómo hemos calculado esta, ¿no?, esta reactancia mutua de 3, de valor 3. Vale, entonces tenemos 50 igual a 5 por I1 más 4J por I1 más 3J, que es esta inductancia mutua, por I2, que es la corriente del secundario. Fijaros que como estoy yendo en el sentido de las agujas de reloj, aquí estoy sumando en la pata positiva, se coincide con el punto, y aquí la I2 entra por el punto, por tanto sumo 3J por I2. Importante el criterio de signos. Por el momento, en las diapositivas que hemos visto siempre estamos sumando, pero no necesariamente tendría que ser así.
En el segundo circuito, pues tenemos lo mismo, la misma malla. Aplicamos malla, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que es 1 y 2. Lo resolvemos y obtenemos un valor de I1 y un valor de I2. Bueno, me preguntan, ¿por qué 40J y no 50J? Pues porque me he equivocado. Aquí tendría que ser un 50. Daniel. 50J. Y ya os subo una versión depurada de las transparencias. Bueno, yo creo que lo que os comentaba del criterio de puntos y lo que se refiere a los signos, ¿no? A cómo elegir el conjunto de signos que vamos a tener por ahí, lo vamos a ver más claro con este ejemplo de 3 bobinas acopladas, acoplamiento entre 3 bobinas. Suponemos que aquí tenemos, pues eso, 3 bobinas físicamente cercanas, en donde podemos poner, aparte de las autoinductancias X1, X2 y X3, ponemos 3 inductancias mutuas entre la bobina 1 y la 2, entre la 1 y la 3 y entre la 3 y la 2. Por tanto, tenemos 3 inductancias mutuas, ¿no? Y que definimos como XM31, XM32 y XM12, que tendrían la misma expresión K por raíz cuadrada de, por ejemplo, XM12 sería K12 por raíz cuadrada de X1 por X2. ¿No? Y así para las otras 3, para las otras 2. ¿Cómo calculamos estas ecuaciones de aquí? Pues igual que antes, lo que pasa es que ahora en lugar de añadir un término debido a la inductancia mutua de un secundario, también le añadimos una tercera contribución debido a la inductancia mutua de un terciario, de un tercer circuito próximo. Por tanto, tenemos un parámetro debido a la autoinductancia, por lo tanto, V1 igual a I1 por JX1, más 2 términos debido a las inductancias mutuas con un segundo y un tercer tipo. Y esto pasará para los 3. Ahora bien, queda pendiente el elegir cuándo pongo un más, cuándo pongo un menos. Veis que aquí, por ejemplo, en V2 y en V3 hemos puesto un menos para estas dos componentes. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ponemos un menos y por qué a veces ponemos un más? ¿No? Para eso tengo que seguir el criterio de signos que me indican los puntos de la inductancia mutua. Para que no haya un lío de puntos que sean todos iguales, en lugar de ser circulitos, pues como aquí va a haber 3 inductancias mutuas, pues ponemos 3 símbolos distintos. Ponemos circulitos para la inductancia mutua entre el primario, entre el circuito 1 y el circuito 2. Perdón, entre el circuito 2 y el circuito 3. Ponemos cuadrados para indicar el criterio de signos entre el circuito de la bobina 1 y el circuito de la bobina 2. Y ponemos triángulos, ¿no? que es este segundo. Vamos a ver el primer circuito. V1 será I1 por JX1, que es la inductancia, la autoinductancia, más el efecto de I2. Bueno, el efecto de I2, primero vemos que la influencia de I2 está en función de estos cuadraditos, ¿no? De estos
indicadores en forma de cuadrado. Como V1 su signo más coincide con el cuadrado y 2 entra por el cuadrado del secundario, entonces tengo que sumar. Por lo tanto, sumo JXM3, JXM12 por I2. ¿Por qué? Pues porque 2 entra por el cuadradito y no sale. Si 2 lo hubiésemos definido saliendo por el cuadradito, pues tendríamos que poner un menos. Como lo hemos definido entrando por el cuadradito, pues tenemos que poner un más. Vale, ya tenemos el primer término de la inductancia mutua debido al bobina 2. Debido a la bobina 3, pues lo mismo, pero ahora me voy a fijar en los triangulitos. Fijaros, este triangulito no coincide con el más del V1, es con el menos, pues ya es un punto para poner un menos. Ahora bien, la I3 no entra por el triangulito, sino que sale por el triángulo. Por lo tanto, tampoco cumple lo que os comentaba de que la I tiene que entrar por el símbolo. Entonces, menos por menos me da un más y pongo aquí más JXM31 de la inductancia mutua entre el circuito 1 y el circuito 3 por I3, que es esta corriente del circuito tercero. ¿Vale? Por lo tanto, este más, si bien el primer más lo seleccionábamos porque tanto el más de V1 como I2 coincidían, ¿no?, con el señalamiento del cuadrado, ahora es al revés. El V1, el signo más no coincide con el triángulo y la I3 no entra por el triángulo. Por lo tanto, como los dos criterios no se cumplen, tengo que poner un más. Para el V2 es lo mismo, ¿no? Seguimos la misma dinámica. Autoinductancia, I2 por JX2, primer término. Inductancia mutua con el primer circuito. V2, el signo más coincide con el cuadrado e I1 entra por el cuadrado, por lo tanto sumo JXM12 por I1. Tercer término, debido a la inductancia mutua con la bobina 3. En este caso, me he de fijar en el simbolito del circulito. En el simbolito del circulito tenemos que el signo más de V2 no coincide con el circulito. Y el I3 sí entra por donde tengo el circuito. Por lo tanto, hay uno que cumple con la condición y el otro no cumple. Por lo tanto, le he de poner un menos a esa inductancia mutua entre el 2 y el 3. Cuando me hacéis una pregunta, os leo por el chat, me decís, ¿por qué I3 sale si haces el recorrido de las manecillas del reloj? Bueno, vamos a ver, en este caso I3, en este caso, para definir la inductancia mutua entre el segundo y el tercero, me he de fijar en el círculo, que es donde me indica aquí esta doble flecha, no en el triángulo. El triángulo es entre el 1 y el 3. Aquí me estoy fijando entre el 2 y el 3. Por tanto, me tengo que fijar en este circulito y en este circulito. El primer circulito coincide con el menos del V2, que sería un punto para poner un menos. Y luego el segundo circulito, por él entra el I3. Por lo tanto, como se cumple una condición, que es que el I3 entre por el círculo, y no se cumple que el más de la V2 coincida con el
círculo, entonces voy a tener que poner un menos para la aportación del circuito 3 sobre la corriente o sobre la tensión V2. Tendré que poner aquí un menos. ¿Mm? Tercer circuito, V3. Calcular V3. Todas las aportaciones de V3, igual que antes. Aportación debido a la inductancia, autoinductancia de la bobina 3. Eso será I3 por JX3. Primer punto. Segundo, la aportación de la inductancia mutua entre el circuito 3 y el 1. Entre el circuito 3 y el 1. En este caso me tengo que fijar en los triangulitos. El V3, el su menos, coincide con el triangulito. Por esa razón pues, tendríamos que poner un menos. Pero a la vez, el I1 sale del triangulito. Por lo tanto, cambiamos el signo del menos al más. Por lo tanto, ponemos más JXM31 por I1. Y luego añadimos la componente de la inducción mutua con la bobina 2 respecto a la bobina 3, lo mismo. Aquí sí que la V3, el más coincide con el circulito, pero no pasa lo mismo con la corriente I2 que sale del circulito. Por lo tanto, por esta ponemos un menos y esta mantenemos el signo, por tanto, un menos. Menos JXM3 por I2. Como siempre, lo del criterio de signos es lo que más va a liaros. No sé si tenéis algo que comentar respecto a esta diapositiva. Si lo veis claro o cómo. Vale, bueno, me comentáis que más o menos sí. Vamos a hacer una cosa, hacemos una pequeña pausa, 10 minutos y luego seguimos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir un poco hablando de lo que es el transformador, ¿no? De la idea de transformador como un elemento, un dispositivo que lo que hace es reescalar una tensión, ¿no? De una corriente mediante un sistema de acoplamiento de bobinas, ¿no? Aquí veremos el transformador monofásico, hay también transformadores trifásicos, aquí solamente veremos los monofásicos, en donde la idea es básicamente esa, es decir, dos bobinas acopladas y dos tensiones o una tensión que se reescala de un primario a un secundario. Normalmente vamos a tener activada o una tensión de activación en una de las partes, lo que llamaremos la bobina primaria, y luego una tensión inducida en lo que llamamos la tensión secundaria o la bobina secundaria.
Y eso me da un sistema de ecuaciones que es la que hemos visto. Este sistema de ecuaciones, ¿no? En donde para cada una de las tensiones V1 y V2 tendremos una aportación debido a la autoinductancia más una segunda, un segundo sumando, debido a la aportación o la presencia de ese segundo circuito que está acoplado de alguna forma. Entonces, bueno, este sistema de ecuaciones es relativamente complejo de resolver, no se puede resolver, pero siempre se pueden hacer simplificaciones pues, que más o menos me van a servir, me van a ayudar para analizar mucho más rápidamente un sistema con transformadores. El modelo más sencillo es el modelo de transformador ideal, ¿no? El modelo de transformador ideal fija un valor de K igual a 1. Recordad, esa K es el valor, es el coeficiente de acoplamiento, ¿no? Es la constante que me relaciona la inductancia mutua M mayúscula y esa raíz cuadrada de L1 por L2. Pues aquí K igual a 1. Por otro lado, en ese modelo de transformador ideal, el número de espiras que tenemos en mis bobinados y que me van a definir el valor de la autoinductancia, de ese L1 y ese L2, ese número de espiras, vamos a suponer que es muy grande. Vamos a tener pues, N1 y N2, que sería ese número de bucles, de espiras de cada una de las bobinas, vamos a tenderlo hacia un número muy grande, infinito. Bueno, por tanto, este L1 y L2 tienden a infinito. Eso sí, la ratio entre los dos, entre L1 y L2, se mantendrá constante. A esa constante entre N1 y N2 le llamamos A minúscula. N1 y N2 son muy grandes, tienden a infinito, pero la ratio N1 entre N2 es igual a A minúscula, que es lo que denominamos ganancia y que coincide con la ratio de tensiones V1 entre V2. ¿No? Por lo tanto, vamos a tener que A esta ganancia tendremos una ganancia A. Es decir, que V1 entre V2 es igual a A minúscula. Dependiendo del valor de A, que me indica ese ratio de espiras, pues voy a tener que en el secundario tendré más tensión o menos, dependiendo de cómo he dispuesto esta división. ¿Vale? No voy a entrar en cómo se deriva esto, ¿no? Pues, a partir de estas dos ecuaciones, pues puedo derivar por una parte esta, ¿no? Esta razón de tensiones será A minúscula y luego lo que es las corrientes I1 aquí nuevamente la definimos así. Y 2, pues I1 entre I2 será igual a 1 menos 1 entre I. ¿Vale? Estas serán las dos expresiones base en las cuales se va a simplificar este sistema de ecuaciones, se simplifica a este sistema de aquí si suponemos que las inductancias tienden a infinito y que el valor de K es igual a 1.
Si partís de eso y hacéis esa suposición, podéis llegar a esa conclusión. ¿Vale? Ratio entre corrientes igual a menos 1 entre A, ratio entre tensiones igual a minúscula. Esta A normalmente es un número real, pero no necesariamente, podría ser un número complejo. Vale, y aquí en esta diapositiva hacemos lo que es el cálculo de la impedancia Thevenin de un sistema compuesto por un transformador ideal, ¿no? Que lo ponemos aquí de esta forma, con este símbolo, seguido de una impedancia Z. Es decir, tenemos una impedancia Z. Si por aquí le pasa una corriente I2 y tenemos una diferencia de tensión I2, Z no es más que la división entre estas dos fasores, por definición. Siempre podemos calcular una impedancia de un dispositivo de dos terminales haciendo esta división. Si aquí a la entrada ponemos un transformador, pues todo esto de aquí lo vemos como como una impedancia más, ¿no? Es decir, yo tendré V1, por aquí me entra I1, y aquí tengo una caja negra, ¿no? Que está compuesto por todo esto de aquí, por todo este recuadro de aquí, por un punto me entra un cable y por otro me sale otro, es lo mismo. Y aquí tendré una impedancia equivalente. ¿Cuál es esta impedancia equivalente? Pues si conozco V1 e I1, pues aplico la ley de Ohm. La división entre dos fasores me dará la impedancia equivalente que yo tendré por el hecho de haber puesto un transformador. Si este transformador es un transformador ideal, pues voy a tener en cuenta primero, bueno, esta V2 no es más que la V2 que tenemos en la bobina del secundario. Entonces, se me cumple que V1 entre V2 es igual a minúscula. Por lo tanto, si quiero calcular la Z equivalente de todo este sistema, tengo que dividir V1 entre I1. V1 es AV2 entre I1. Vamos a ver, si yo saco I2 por aquí, en el denominador, tendré Z. Podré expresar Z equivalente en función de la Z también. Para eso me voy a ir a esta expresión de aquí. I2. Bueno, en este caso, esta I2 no es la misma I2 que poníamos aquí. Aquí la I2 me entraba. Aquí tanto tú como tacho. Aquí la I2 me entra. Aquí la I2 me sale. No, no es la misma definición. Por lo tanto, esta I2 y 1 entre I2 igual a menos 1 entre A se convierte en, si le cambio el sentido de la I2, será I1 entre I2 igual a 1 entre A, porque le he cambiado la dirección a una de las dos. ¿Vale? Por lo tanto, I1 es I2 entre A. E I2 entre V2 habíamos dicho que era Z.
Por lo tanto, la impedancia equivalente es igual a E cuadrado por Z. Y si yo cojo una impedancia y la conecto a un transformador con una ganancia determinada, la impedancia que yo veré efectiva de este nuevo sistema no es más que esa impedancia Z que tengo ahí oculta, ¿no? O detrás de ese transformador, por un factor de ganancia igual a A cuadrado. ¿Vale? Un poco lo que vemos, lo que vemos aquí. ¿Vale? Sin este menos, que no sé qué hace este menos por aquí. Es otra cosa que tendré que corregir. ¿Ok? Más o menos. Es decir, aquí en esta transparencia ponemos cuál es la impedancia también transformador ideal acoplado a una impedancia. Transformador ideal, con lo cual tenemos estas dos expresiones que me van a ser de utilidad, de la ratio entre corrientes y la ratio entre tensiones del primario y secundario. La única diferencia aquí es que esta I2 que entra al transformador, pues aquí sale, ¿no? Por lo tanto, tenemos ¿no? Ese cálculo que hemos hecho ahí en el papel. Entonces, por ejemplo, aquí este es un ejercicio en el cual yo quiero conocer cuál ha de ser mi ganancia para que la impedancia equivalente sea igual a 63, dado un transformador de ganancia minúscula y una impedancia interna de valor 7. Bueno, pues habíamos quedado que la impedancia equivalente ha de ser 63 y siguiendo la expresión anterior es A cuadrado por Z. Como Z es 7 ohmios, pues A cuadrado por 7 ha de ser igual a 63. Despejamos A, me da que poner una ganancia de 3. ¿No? Un ejemplo de aplicación de este modelo de transformador ideal. Bueno, ya para acabar, vemos el modelo de transformador perfecto. Es lo mismo que el ideal, salvo que no consideramos infinitos el valor de L1 y L2. Por lo tanto, vamos a poner una impedancia inductiva JX1 y JX2 que ahora no serán infinitas, tendrán un valor finito. Seguiremos teniendo el hecho de que la ratio de V1 entre V2 es igual a la ganancia minúscula. Eso se traduce en que en la misma ratio está minúscula, la misma ratio entre el número de espiras N1 y N2, que al final se traduce en que L1 entre L2 va a ser A cuadrado o X1 entre X2 va a ser igual a A cuadrado. Esto lo mantenemos igual que antes. El valor de Xm, pues lo obtenemos como K por raíz de X1 por X2, esa K es igual a 1, y teniendo en cuenta esta ratio, pues lo podemos expresar o en función de X2 o en función de X1, igual que está puesto de esta forma.
Vale. Vamos a mirar de obtener un modelo de transformador perfecto a partir del análisis de, de un sistema tal como este, ¿no? Igual que hemos calculado. Un análisis de un sistema tal como este, donde tenemos el transformador perfecto, ya no es ideal porque mis bobinas ya no son infinitas, tienen un valor infinito. Tengo una I1 V1, una I2 V2, y lo que voy a hacer es calcular cuál es el equivalente Thevenin, cuál es el valor de V1 entre I1. Voy a buscar cuál es la impedancia equivalente Thevenin, V1 entre I1, para este sistema en donde ahora pues ya no tenemos impedancias infinitas. Para eso me tengo en cuenta estas expresiones de que V1 entre V2 es igual a minúscula y que xm, en este caso, lo puedo poner, por ejemplo, en función de x1 como x1 entre a, porque se cumple que x1 entre x2 es igual a cuadrado. Es decir, tengo en cuenta estas expresiones de aquí. Tengo en cuenta también esta expresión que sacábamos de obtener V1 en función de la autoinductancia más la aportación de la corriente que pasa por el secundario. En este caso I2 lo hemos puesto saliendo del transformador, por tanto aquí le ponemos un signo menos. Bueno, después de un poquito de álgebra, y si calculamos esta ratio de V1 entre I1, obtenemos una expresión en función de la ganancia A, de la Z y de la X1. Es decir, fijaos que es una impedancia equivalente un poquito más complicada que la cuadrado Z del transformador ideal. El transformador ideal me daba una impedancia equivalente V1 entre I1 igual a A cuadrado por Z. El hecho de forzar o suponer que no son infinitas, ¿no? Que es algo más realista, los valores de las bobinas, de hacer esta suposición me implica una modificación de esta impedancia equivalente, donde fijaos que por allí en medio tengo el A cuadrado Z, ¿no? del transformador ideal. Si x1 tendiese a infinito, pues tendría A cuadrado Z, ¿no? Porque jx1 infinito más lo que sea sería jx1, que se simplificaría con el de arriba y me daría A cuadrado Z, ¿no? Es decir, si este tiende a infinito más el valor que sea, será infinito. Por lo tanto, esto más o menos. Este se puede despreciar respecto a este. Y luego este y este se pueden simplificar. Y tenemos la misma expresión que teníamos para el transformador ideal, ¿no? Que es aquel que supone que tenemos un número infinito de espigas, ¿no? Por tanto, x1 tendiendo a infinito. Si os fijáis, esta expresión de aquí no es más que el hecho, ¿no?, de poner en paralelo la bobina primaria en paralelo con un transformador ideal.
¿no? La bobina primaria. Luego me vendría un transformador ideal. Y luego ya esa impedancia Z. Es decir, que el transformador perfecto se puede expresar como la unión de la bobina primaria con un transformador ideal, ¿no? Que es un poco lo que vemos, ¿no? El modelo de transformadores perfecto consistiría en un transformador ideal, ¿no? En paralelo con una bobina que es la bobina del primario. Bueno, y aquí ya estoy pasando de la hora. Lo dejamos aquí. Os cuelgo las transparencias, os paso también el link a esta grabación y os activo os activo también una explicación de lo que es el examen que tuvimos y a la vez os activaré dos problemas propuestos, ¿no? Por tanto, tendremos feineta para estos días. ¿Okay? Pues gracias por la atención y nos vemos el año que viene. Y aprovecho también para desearos felices fiestas, ¿no? Y que el año que viene sea mejor que este.